Para comenzar con la práctica número 3 del laboratorio de la materia de electrónica analógica, es necesario saber qué es un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción del inglés transfer resistor, que en español significa resistor de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como radio, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, aunque casi siempre está dentro de los llamados circuitos integrados. Un transistor tiene tres estados de funcionamiento. El transistor está en corte, lo que significa que ninguna corriente ni voltaje pasa a través de él. Su estado de transistor activa, el cual deja pasar solo limitada cantidad de corriente y voltaje a través del emisor. Estos estados es similar a ver una tubería donde la base es por donde fluye el agua primeramente. En su estado de corte, el agua no pasa por la tubería del colector y el emisor. En su estado de transistor activo, el agua se va mayormente hacia el lado del colector y el emisor solo conduce un poco de agua. En cambio, en el estado de saturación, el agua que va hacia el colector y el emisor es la misma, solamente que por el colector fluye mayor corriente. Y su estado de saturación, el cual la corriente que entra por la base sale por el emisor, pero sale amplificada por el colector. Para efectos de esta práctica se utilizará un transistor 2N2222, el cual cumplirá con la tarea de ser un amplificador de intensidad para lograr encender un bulbo de corriente directa. Además, agregándole una fuente de voltaje alterna, se logrará que el bulbo se encienda y se apague en función de la frecuencia que nosotros le metamos a la fuente de voltaje alterna. En esta práctica, el transistor tiene la función de amplificar la intensidad de la corriente desde la fuente de voltaje para encender el bulbo. Además, en esta práctica comprobaremos sus estados de polarización, tanto en corte, saturación y amplificador. Observamos que el bulbo necesita una fuente de voltaje de al menos 4 volts, pero usando el transistor logramos encender el bulbo sin necesidad de aumentar más de 2 volts. Además, la fuente de corriente alterna funciona como una perilla que regula la intensidad que entra por la base y que deja al transistor por sus tres zonas de función, tanto corte, saturación y amplificador. Es por esto que el bulbo enciende gradualmente y se apaga gradualmente. Esto es debido ya que la corriente va aumentando y disminuyendo en función de la señal inducida por medio de la fuente de corriente alterna, lo que hace que el pico de la señal cuadrada del transistor esté en amplificación y al ir circulando por el cuerpo de la onda esté en saturación. Por último, al llegar al pico de abajo, la señal se hace tan pequeña que el voltaje de la corriente se vuelve cero. En otras palabras, el transistor entra en corte, por lo que no amplifica la intensidad de la corriente. Cabe mencionar que podemos controlar la intensidad del bulbo jugando con los valores de la frecuencia, haciendo que parpadee cada segundo o inclusive que parpadee cada milisegundo. Esto depende de la programación.